En los tranquilos momentos de reflexión, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que verdaderamente conmueve el corazón de Dios? En historias esparcidas por toda la Biblia, nos encontramos con humanos, tanto nobles como imperfectos, cuyas acciones parecen cambiar el curso de la historia, incitando a lo divino a responder. A veces es como si el Espíritu de Dios se moviera de maneras misteriosas, marcando el comienzo de momentos de gracia, juicio y transformación. Considere la historia del rey David, elegido por Dios, pero profundamente defectuoso. O el momento en que los israelitas, después de haber presenciado milagro tras milagro, todavía encontraron que sus corazones se endurecían contra la voluntad de Dios. ¿Cómo es que una vida puede acercarse al corazón de Dios, mientras que otra parece alejarse más? ¿Qué es lo que realmente afecta el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Estas no son solo preguntas para reyes y profetas de la antigüedad. Son preguntas para nosotros hoy. Mientras caminamos por esta vida, ¿qué mueve a Dios? ¿Qué es lo que podemos hacer para vivir en armonía con su Espíritu? Sumerjámonos en las profundidades de este profundo misterio y exploremos cómo las acciones e intenciones de la humanidad pueden conmover, entristecer o dar la bienvenida al Espíritu de Dios en nuestros corazones y vidas. Desde las primeras páginas de la Biblia, somos arrojados a un mundo donde la fe no es un mero concepto abstracto, sino el fundamento mismo de la relación de la humanidad con lo divino. En Hebreos 11, el Salón de la Fe, el escritor despliega un panorama de la historia humana donde la fe, en su forma más pura, da forma a la trayectoria tanto de individuos como de naciones. Es aquí donde encontramos la profunda declaración: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué tiene la fe que la hace tan crucial? ¿Cuál es ese poder misterioso que une lo mortal con lo inmortal, lo finito con lo infinito? En las narrativas sagradas, la fe a menudo emerge no como una simple creencia, sino como una fuerza activa y dinámica, algo que trasciende la comprensión humana y toca el corazón mismo de Dios. La fe, en su sentido más verdadero, no es simplemente reconocer la existencia de un ser divino, es una confianza inquebrantable en el poder, la bondad y los planes eternos de Dios para el universo. Es esta confianza, esta certeza, la que nos permite caminar en las sombras de la incertidumbre y aún así mantenernos firmes en las promesas de Dios. Para profundizar en este misterio recurrimos a la historia de Abraham, el padre de la fe. Su vida ofrece una ventana profunda al enigmático funcionamiento de la fe. Consideremos el momento en que a Abraham, llamado por Dios, se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. La orden era a la vez incomprensible y desgarradora. Sin embargo, Abraham no vaciló, él no cuestionó. Su fe en la bondad y la promesa de Dios superó las pruebas más difíciles. No era simplemente creer que Dios existía, sino creer que la voluntad de Dios, por dolorosa o inexplicable que fuera, era para su bien supremo. Abraham creía que incluso en la aparente devastación, Dios tenía un plan, y era un plan en el que podía confiar. Esta fue la fe en su forma más poderosa, una fe que conmovió a Dios mismo. Este momento entre Abraham y Dios no es una mera nota histórica a pie de página, es un modelo divino para comprender el misterioso poder de la fe. La fe de Abraham fue tan profunda que no solo lo conectó con el corazón de Dios, sino que también movió la mano de Dios. Fue esta fe la que cerró la brecha entre la voluntad infinita de Dios y la comprensión finita de Abraham, permitiendo que Dios obrara a través de él en formas que estaban más allá de la comprensión humana. Fue la fe la que inició una relación divina, una conversación entre el cielo y la tierra. La fe no es una fuerza estática ni un simple ejercicio mental. Es catalítico, transformador y vivo. Cuando damos un paso adelante con fe, entramos en un mundo donde el Espíritu de Dios es libre de moverse dentro y a través de nosotros de maneras que desafían la lógica y la comprensión humana.
La fe invita a la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestras circunstancias y a nuestros corazones. Crea una apertura, un espacio en el que el poder y la presencia de Dios pueden fluir. Así como la fe de Abraham abrió la puerta para que Dios obrara de manera milagrosa, nuestra fe hoy también invita a Dios a actuar en nuestras vidas, dando forma a nuestro destino y al mundo que nos rodea. Es esta confianza profunda e inquebrantable en el poder de Dios, junto con la certeza de su bondad, lo que crea un conducto para que su espíritu se mueva. La naturaleza misteriosa de la fe radica en su capacidad no sólo de afectar al creyente, sino de conmover el corazón mismo de Dios. Aquí es donde el misterio se profundiza. Cuando elegimos la fe, no simplemente cambiamos nuestra vida, abrimos la puerta para que Dios actúe, revele sus propósitos y libere su poder de maneras que nunca hubiéramos imaginado. En nuestras vidas, la fe no es algo que esté solo. Está entrelazado con la voluntad y el propósito de Dios e invita a su espíritu a trabajar en alineación con su plan eterno. Pero ¿por qué la fe tiene un poder tan misterioso? Quizás sea porque la fe, en su forma más pura, es un reflejo de la propia naturaleza de Dios. Así como Dios mismo es fiel, también desea que sus hijos caminen en fe, porque al hacerlo, hacemos eco de su carácter y, a su vez, invitamos su presencia a nuestras vidas. Cuando actuamos con fe, no estamos simplemente cumpliendo una obligación religiosa, estamos participando en la forma más profunda de comunión con Dios. Nos estamos alineando con su espíritu, permitiéndole moverse dentro de nosotros, guiarnos y moldearnos. La fe, entonces, se convierte en el vehículo a través del cual opera el Espíritu de Dios. Es en estos momentos de confianza y obediencia que los misterios de lo divino se revelan en nuestras vidas. Pero la fe no es solo una creencia pasiva. Es una fuerza viva que respira y que cambia el mundo. Cuando actuamos con fe, creyendo en las promesas de Dios, creamos un camino para que su Espíritu camine con nosotros. La fe no influye simplemente en el creyente, afecta el corazón mismo de Dios. Al depositar nuestra confianza en su poder, movemos el corazón de Dios para que actúe en nuestro nombre. Ya sea a través de los milagros que presenciamos o de los momentos tranquilos de paz que pasan sobre nosotros cuando más lo necesitamos. El misterioso poder de la fe reside no solo en lo que creemos, sino en cómo esa creencia nos obliga a actuar. Es la chispa que enciende el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y así como una pequeña cerilla puede encender un gran fuego, también un pequeño acto de fe tiene el potencial de provocar un poderoso derramamiento del Espíritu de Dios. En el tapiz de nuestras vidas, la fe actúa como el hilo que entreteje lo divino en el tejido de nuestra existencia. A través de la fe, no somos solo participantes del plan de Dios, somos colaboradores de Él. Unimos nuestras manos al Creador y, a través de este acto de confianza, permitimos que su Espíritu se mueva no solo en nosotros sino a través de nosotros, transformando nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Pero a medida que exploramos el misterio de la fe, queda claro que este poder no está limitado por el tiempo o el lugar. El Espíritu de Dios es movido por la fe, no por la fuerza de nuestras palabras o la magnitud de nuestras obras, sino por la pureza y profundidad de nuestra confianza en Él. Esta confianza, esta creencia de que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido, es la puerta a través de la cual el Espíritu de Dios puede moverse de manera poderosa. Comprender verdaderamente el misterioso poder de la fe es reconocer que es más que un concepto teológico. Es la esencia misma de nuestra relación con Dios. Es la fuerza que nos acerca a Él y permite que su Espíritu se mueva en nuestras vidas, transformándonos y permitiéndonos participar de su plan eterno. En este misterioso intercambio, el Espíritu de Dios y nuestra fe se entrelazan, creando un vínculo que es a la vez poderoso y divino. La fe, entonces, es la llave que abre la puerta a la presencia y al poder de Dios en nuestras vidas.
Y así, mientras continuamos nuestro camino de fe, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de fe estamos viviendo? ¿Es una fe viva, activa y conmovedora en nuestros corazones? ¿O es una creencia latente, esperando que el momento de la crisis la despierte? El misterioso poder de la fe no es algo que deba tomarse a la ligera. Es una fuerza que puede cambiar el mundo, una fuerza que nos atrae a la presencia misma de Dios y una fuerza que mueve su espíritu en nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos comenzar a comprender. Es, verdaderamente, uno de los misterios más profundos de lo divino. En la inmensidad de la experiencia humana hay un peso que a menudo no se expresa, un dolor demasiado profundo para comprenderlo en el alcance limitado de nuestra comprensión terrenal. Es un dolor que no solo toca el corazón del hombre sino que también resuena a través del mismo Espíritu de Dios. Este dolor, nace de una realidad trágica, pero innegable, el pecado. Mientras que la fe abre la puerta para que Dios entre en nuestras vidas, el pecado sirve como una barrera, un muro que nos aísla de Él. Sin embargo, en el misterio del amor divino de Dios, no es solo la humanidad la que sufre a causa del pecado, el propio Espíritu de Dios también está entristecido. La Biblia proporciona una verdad inquietante, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30. La idea misma de que el Creador del universo, el Dios eterno, podría entristecerse por las acciones de su creación es un concepto tan profundo que nos invita a hacer una pausa y reflexionar sobre su significado. ¿Qué significa realmente que el Espíritu de Dios esté de luto? Para comprender el peso de este dolor, debemos viajar al principio de los tiempos, donde encontramos uno de los primeros momentos del dolor divino. En el libro del Génesis, antes de que las aguas inundaran la tierra, hay una revelación escalofriante: el Señor se entristeció por haber hecho al hombre en la tierra, y su corazón se llenó de dolor. Génesis 6:6. Es un momento que resuena en los pasillos de la historia, revelando la conexión íntima y dolorosa entre el pecado y el dolor. Dios, en su infinita sabiduría, había creado a la humanidad a su imagen. Sin embargo, la decisión de la humanidad de alejarse de él trajo un inmenso dolor al corazón de Dios. Este no era el dolor de una deidad distante, separada del mundo que él creó. No, este era el dolor de un padre que anhelaba profundamente una relación con sus hijos, solo para presenciar su rebelión y rechazo. ¿Pero qué es este dolor? ¿Cómo podemos nosotros, como seres finitos, comprender la profundidad del dolor que afecta al Dios infinito? La respuesta está en la naturaleza misma de la relación que Dios desea con la humanidad. El pecado, en su sentido más profundo, no es simplemente la violación de un conjunto de reglas o mandamientos morales. Es la ruptura de una relación, la ruptura del vínculo íntimo entre Dios y su creación. Dios no creó a la humanidad simplemente para seguir leyes, creó a la humanidad para conocerlo, caminar con Él, vivir en comunión con Él. Y cuando el pecado entra en escena, no es simplemente una violación de la ley divina, es una violación del amor. Cuando elegimos el pecado, elegimos la separación. Elegimos quebrantar el corazón de Dios, quien no desea nada más que estar cerca de nosotros, guiarnos, caminar con nosotros en comunión. Esta separación, este alejamiento voluntario de lo divino, es lo que hace que el Espíritu de Dios se lamente. Las acciones que tomamos, ya sean pequeñas e insignificantes o grandes y destructivas, conmueven el corazón de Dios. Cada momento de rebelión, cada acto de desafío, crea una distancia entre nosotros y el Padre, lo que nos hace más difícil escuchar su voz y recibir su guía. Es como si nos ahogáramos en nuestro propio pecado, mientras el Espíritu de Dios llora por el estado perdido y quebrantado de su creación. Pero ¿por qué el pecado entristece tanto a Dios? ¿Por qué le importan tanto nuestras decisiones?
La respuesta está en el amor insondable que Dios tiene por nosotros. El Creador no está distante, indiferente ni desapegado de su creación. Él está íntimamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Su Espíritu, que es a la vez santo y puro, anhela habitar en nosotros, guiarnos y conducirnos a la justicia. Pero el pecado, en todas sus formas, repele al Espíritu de Dios. Mancha nuestros corazones y hace que el Espíritu se retire, no porque Dios ya no nos ama, sino porque no puede estar en presencia del pecado sin que su santidad se vea comprometida. Esta es la paradoja divina: el pecado no solo nos daña, entristece el corazón mismo de Dios. Y, sin embargo, el duelo del Espíritu de Dios no es un dolor pasivo. Es un dolor activo, un dolor que anhela la reconciliación. El dolor que Dios siente no es una tristeza fría y distante, sino un dolor compasivo por sus hijos. Es el dolor de un padre cuyos hijos se han alejado, cuyos corazones están destrozados por las decisiones de aquellos a quienes ama. Y en ese dolor, Dios no nos abandona. En cambio, su Espíritu nos llama a regresar, instándonos a regresar a Él, a alejarnos del pecado y a restaurar la relación rota. El misterio del dolor de Dios es que no es el dolor de una deidad que permanece distante, indiferente a las acciones de su creación. Es el dolor de un Padre amoroso cuyo corazón se rompe cada vez que elegimos el pecado en lugar de su presencia. En la Biblia se nos dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu, Salmo 34 horas y 18 minutos. Esta promesa no es solo para aquellos que han sido heridos por el mundo, es para aquellos cuyo pecado los ha quebrantado, que sienten el peso de la separación de Dios. Cuando lamentamos nuestro pecado, cuando lamentamos la distancia que crea entre nosotros y el Padre, nos encontramos con la tierna compasión del Espíritu Santo, que anhela sanar nuestro quebrantamiento. Pero, ¿cómo sabemos qué es lo que realmente entristece a Dios? No basta con simplemente reconocer que el pecado entristece al Espíritu de Dios. También debemos reconocer que el duelo del Espíritu de Dios es una invitación para que examinemos nuestro propio corazón. El dolor del Espíritu no es solo un concepto teológico abstracto, es una invitación personal a examinar la condición de nuestra propia relación con Dios. Es un llamado a volver a Él, a buscar la reconciliación y a permitir que el Espíritu sane las heridas que el pecado ha causado. El pecado, en esencia, es una violación de la relación divina que Dios desea con nosotros. Cuando elegimos el pecado, elegimos la separación y, al hacerlo, hacemos que el Espíritu de Dios se entristezca. Pero en el misterio del amor de Dios, incluso en su dolor, siempre está la promesa de redención, restauración y reconciliación. El duelo del Espíritu de Dios no es el final de la historia, es el comienzo de un viaje de regreso al Padre, donde su amor puede sanar nuestro quebrantamiento y restaurar nuestra relación con Él. El dolor del pecado es una fuerza poderosa y misteriosa, una fuerza que no solo impacta nuestras vidas sino que toca el corazón mismo de Dios. Es un dolor que revela la profundidad del amor de Dios por nosotros y el dolor que siente cuando elegimos la separación en lugar de la comunión. Y, sin embargo, dentro de este dolor está la esperanza de restauración, porque el Espíritu de Dios no está de luto para siempre. Siempre hay una invitación a regresar, a sanar y a caminar una vez más en presencia de aquel que nos ama sin medida. Arrepentimiento, una palabra antigua y sagrada que despierta un poder misterioso cuando se pronuncia. A menudo se malinterpreta como un mero acto de disculpa, un simple reconocimiento de haber actuado mal. Pero la Biblia presenta el arrepentimiento como algo mucho más profundo y mucho más transformador de lo que la mayoría puede comprender. Es una llave que abre el corazón de Dios, permitiendo que su Espíritu se mueva de maneras que restauran, renuevan y transforman el alma misma de una persona.
El arrepentimiento no es solo alejarse del pecado, es el volverse hacia un Dios vivo, buscando su rostro con el corazón quebrantado, contrito y plenamente entregado. En los tranquilos momentos de reflexión, cuando el peso del pecado presiona sobre el alma, uno podría preguntarse, ¿qué es lo que hace que el Espíritu de Dios responda tan poderosamente al arrepentimiento? ¿Son simplemente las palabras dichas o el arrepentimiento sentido? ¿O hay algo más profundo que conmueve el corazón de Dios como ninguna otra cosa puede hacerlo? La Biblia ofrece una visión sorprendente de este misterio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás. Salmo 51:17. Aquí, David, en lo profundo de su propio pecado y remordimiento, revela el secreto del corazón de Dios. La verdadera ofrenda a Dios no es el acto de sacrificio, sino la postura del corazón. Cuando el corazón está quebrantado por el pecado, cuando está genuinamente afligido por la separación que ha causado entre el individuo y Dios, el arrepentimiento se convierte en una fuerza poderosa que mueve el Espíritu de Dios. Este no es un arrepentimiento nacido de la obligación o del miedo, sino un arrepentimiento que surge de una verdadera comprensión del costo del pecado. Es un alejamiento de las acciones, pensamientos y deseos que una vez entristecieron el corazón de Dios y un volverse hacia Él, buscando su justicia con humildad y sinceridad. En este misterioso intercambio, Dios encuentra gracia en el alma arrepentida y el Espíritu de Dios queda libre para moverse nuevamente en la vida de esa persona. Hay algo casi mágico en el poder del arrepentimiento, un poder que es capaz de cambiar no solo al individuo sino a comunidades enteras. Cuando se produce el arrepentimiento, es como si los cielos se abrieran y el Espíritu de Dios tuviera rienda suelta para actuar de una manera poderosa y transformadora. Este no es solo un momento de renovación personal, es un catalizador divino que tiene el potencial de alterar el curso de naciones y sociedades enteras y del mundo mismo. Consideremos, por ejemplo, la increíble historia del pueblo de Nínive. La ciudad, sumida en el pecado y la decadencia, estaba al borde de la destrucción. Sin embargo, cuando el profeta Jonás proclamó el juicio de Dios sobre ellos, el pueblo de Nínive no endureció sus corazones, en cambio, se arrepintieron. Ayunaron, se vistieron de cilicio y buscaron el perdón de Dios con genuina tristeza y humildad. ¿Y qué pasó? La Biblia nos dice que Dios vio lo que hicieron y cómo se apartaron de sus malos caminos. Tuvo compasión y no trajo sobre ellos la destrucción que había amenazado. Jonás 3:10. Este acto de arrepentimiento colectivo, este alejamiento del pecado y hacia Dios, no solo fue poderoso para los individuos que participaron, sino que tuvo un efecto dominó que salvó a una ciudad entera de la destrucción. El Espíritu de Dios, movido por su arrepentimiento, respondió con misericordia y Nínive fue salva. ¿Qué nos enseña esto acerca del arrepentimiento? Nos muestra que el arrepentimiento no es solo un acto individual, es una fuerza comunitaria, una manera poderosa en la que el Espíritu de Dios puede ser movido para sanar, restaurar y transformar el mundo. ¿Qué tiene el arrepentimiento que hace que el Espíritu de Dios responda con tanta gracia y poder? Quizás sea la humildad del corazón que reconoce su propio quebrantamiento y necesidad de restauración. Quizás sea la entrega a la voluntad de Dios, reconociendo su soberanía sobre cada aspecto de nuestras vidas. O tal vez sea simplemente la cruda honestidad de un alma que ya no está dispuesta a vivir en la oscuridad del pecado, sino que está dispuesta a caminar en la luz del amor y la misericordia de Dios. Cualquiera sea la razón, el poder transformador del arrepentimiento es innegable. La Biblia está llena de ejemplos en los que el arrepentimiento provocó transformaciones milagrosas. Desde la conversión de Saulo a Pablo hasta los profundos cambios en las vidas de los primeros discípulos.
El arrepentimiento abrió la puerta para que el Espíritu de Dios obrara en formas que estaban mucho más allá de la comprensión humana. Cuando una persona se arrepiente, es como si estuviera invitando al Espíritu de Dios a su vida, no solo para un momento de liberación emocional, sino para un cambio eterno y duradero. Sin embargo, el arrepentimiento no siempre es un camino fácil de recorrer. Requiere una profunda voluntad de afrontar la verdad sobre uno mismo. Requiere vulnerabilidad, una apertura para permitir que la luz de Dios brille en los rincones más oscuros del alma. El arrepentimiento no es un acto superficial, es un viaje profundo y de introspección que lleva a la persona al pie de la cruz, donde debe dejar su orgullo, su pecado y su autosuficiencia. Y solo cuando hacen esto, cuando verdaderamente se arrepienten, pueden experimentar el poder del Espíritu de Dios moviéndose en sus vidas. En el misterio del arrepentimiento se produce un intercambio divino. Nuestro quebrantamiento es cambiado por su plenitud, nuestro pecado por su justicia, nuestro lamento por su gozo. El poder transformador del arrepentimiento no se trata solo de un cambio de comportamiento, sino de un cambio en la naturaleza misma de la persona. Es una metamorfosis espiritual que ocurre en los niveles más profundos del corazón y del alma, una que tiene el potencial de alterar la trayectoria de una vida para siempre. Este poder transformador no es solo para el individuo, sino que se extiende a todos aquellos que lo rodean. Cuando una persona se arrepiente, tiene el poder de sanar relaciones, restaurar comunidades y cambiar el curso de la historia. El Espíritu de Dios se mueve de una manera fresca y transformadora, no solo en la vida de la persona que se arrepiente, sino en la vida de todos aquellos con quienes se encuentra. El arrepentimiento, entonces, no es solo un acto personal, es una fuerza comunitaria y cósmica. Es el medio por el cual el Espíritu de Dios se mueve en el mundo, trayendo sanidad, renovación y transformación a todos los que lo recibirán. El misterioso poder del arrepentimiento es que no está limitado por el tiempo, el espacio o las circunstancias. Es una fuerza que trasciende las limitaciones de nuestra existencia terrenal y llega al corazón mismo de Dios, moviendo su espíritu a actuar en nombre de aquellos que lo buscan. Al final, el poder transformador del arrepentimiento no es solo un momento de liberación emocional, es el comienzo de una nueva vida, una vida en la que el Espíritu de Dios puede moverse libre y poderosamente. Es una invitación a experimentar la plenitud de la gracia y la misericordia de Dios, a caminar en su justicia y a ser renovados de adentro hacia afuera. A través del arrepentimiento, no solo encontramos el perdón, sino que también descubrimos el poder transformador que puede cambiarlo todo, nuestros corazones, nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Existe un llamado profundo y sagrado que resuena a través de las páginas de las Escrituras, un llamado que atrae a todos los que buscan una relación más profunda e íntima con Dios. Es un llamado a caminar en el Espíritu, a experimentar la comunión divina que trasciende lo ordinario. Sin embargo, pocos comprenden verdaderamente el peso y el misterio detrás de esta invitación. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? ¿Cómo se puede alcanzar esta intimidad sagrada? Y, quizás lo más importante, ¿cómo transforma esta invitación nuestra relación con el Creador del universo? En los tranquilos rincones del corazón, persiste una pregunta: ¿cómo es estar en sintonía con el Espíritu de Dios? Gálatas 5:25 ofrece una pista intrigante, diciendo: ya que vivimos por el Espíritu, mantengamos el paso con el Espíritu. Este versículo aparentemente simple conlleva un profundo misterio, una invitación no solo a creer en Dios, sino a tener comunión con Él en un nivel tan íntimo y profundo que desafía la comprensión humana. Caminar en el Espíritu es entrar en ritmo con Dios, alinear la vida con sus propósitos divinos de maneras que produzcan transformación, paz y un profundo sentido de pertenencia. Pero surge nuevamente la pregunta: ¿cómo podemos mantenernos en sintonía con el Espíritu?
Para aquellos que verdaderamente tienen hambre de intimidad con Dios, la respuesta no se encuentra fácilmente en el ajetreo de la vida diaria o el ruido de la existencia moderna. El Espíritu no siempre habla con voces fuertes y atronadoras o con signos dramáticos. No, el Espíritu susurra a menudo, empujando suavemente el alma hacia la obediencia, invitándonos a actuar de manera que refleje su voluntad. Este llamado a la intimidad no es un llamado a lo grandioso, es un llamado a la quietud del corazón, a los momentos tranquilos en los que nos abrimos plenamente a la presencia de Dios. Al esforzarnos por comprender esta misteriosa invitación, primero debemos reconocer que no es una experiencia pasiva. Caminar en el Espíritu requiere nuestra participación, nuestra voluntad de rendirnos a la dirección de Dios y nuestra capacidad de escuchar su voz. Es una asociación, una danza entre lo divino y lo humano, donde nos movemos en armonía con la voluntad de Dios, alineando nuestros pensamientos, deseos y acciones con su plan perfecto. Hay un profundo misterio en esto. Para el observador casual, caminar en el Espíritu puede parecer un simple acto de obediencia, pero para quienes lo han experimentado, es un viaje profundo al corazón de Dios. Esta caminata no es simplemente una serie de pasos, sino un proceso dinámico que transforma todos los aspectos de la vida. A medida que nos alineamos con el Espíritu, comenzamos a experimentar una comprensión más profunda de la voluntad de Dios para nosotros. Comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos, a escuchar su voz en los momentos de tranquilidad y a sentir su presencia guiándonos en cada decisión, grande o pequeña. El ritmo del Espíritu es sutil pero poderoso. Es el suave susurro que nos dirige en medio de la incertidumbre. Es el empujón silencioso que nos lleva a actuar con amor cuando el mundo que nos rodea exige ira o indiferencia. Es la paz que sobrepasa el entendimiento cuando la tormenta de la vida azota a nuestro alrededor. Caminar al paso del Espíritu es vivir en un estado constante de conexión con Dios, no en un sentido distante y abstracto, sino de una manera profundamente personal y real. Sin embargo, el misterio no termina ahí. Esta invitación a la intimidad no se trata solo de estar en sintonía con el Espíritu de Dios para nuestro propio beneficio, también se trata de ser un recipiente para su presencia en el mundo. Cuando caminamos en el Espíritu, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios, embajadores de su amor y verdad para quienes nos rodean. Cuanto más nos sometemos a su voluntad, más obra su Espíritu en nosotros y a través de nosotros, provocando sanación, restauración y transformación donde quiera que vayamos. Las Escrituras nos dicen que vivimos por el Espíritu, pero ¿qué significa esto realmente? Significa que nuestras vidas no son nuestras, sino que las vivimos en completa dependencia del Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que nos da poder para vivir la vida cristiana, reflejar el carácter de Cristo y cumplir los propósitos para los cuales fuimos creados. En este sentido, el Espíritu no es un mero observador pasivo de nuestras vidas, Él es la fuerza activa que nos impulsa hacia la voluntad de Dios, moldeando nuestros corazones y mentes para reflejar el amor, la gracia y el poder de Dios. Hay un misterio en esto, una paradoja que es difícil de comprender para la mente humana. ¿Cómo podemos nosotros, seres finitos e imperfectos, estar tan íntimamente conectados con el Dios infinito y perfecto? Y, sin embargo, esta es la invitación a caminar en el Espíritu, a vivir en constante comunión con Dios y a experimentar el poder transformador de su presencia en cada momento de nuestras vidas. Pero, como ocurre con todas las invitaciones, hay que tomar una decisión. ¿Aceptaremos el llamado a la intimidad con el Espíritu de Dios, o seguiremos viviendo separados, caminando al son de nuestro propio tambor, alejados del ritmo divino que se nos ofrece? La elección es nuestra.
Pero el misterio de la invitación de Dios permanece, esperando a todos los que escuchen, esperando a todos los que estén dispuestos a entrar en la danza de la obediencia, la gracia y el amor. Al caminar en el Espíritu, descubrimos que esta intimidad no es solo una experiencia momentánea, sino un viaje de toda la vida. Es un viaje de entrega constante, escucha constante y alineación constante con la voluntad de Dios. Cuanto más caminamos al paso del Espíritu, más nos transformamos a la imagen de Cristo, más experimentamos la profundidad del amor de Dios y más nos convertimos en las personas que Él nos ha llamado a ser. La invitación está ahí, esperando a todos los que respondan. Es una invitación a una vida de propósito, paz y plenitud. Pero también es una invitación al corazón mismo de Dios, a una relación tan íntima y tan profunda que desafía los límites del entendimiento humano. Caminar en el Espíritu es entrar en un misterio que continuará desarrollándose por toda la eternidad, un misterio que nos acercará cada vez más al corazón del Creador y que, a su vez, nos transformará en las personas que siempre fuimos destinadas a suceder. Y así queda la invitación, ¿caminarás al paso del Espíritu? La respuesta a esta pregunta contiene la clave para una vida de belleza, gracia y poder inimaginables. Es una invitación a la intimidad con Dios, un misterio que espera a quienes estén dispuestos a seguir su ritmo y abrazar el poder transformador de su presencia. Existe un tesoro escondido, esperando ser descubierto por aquellos que verdaderamente abren sus corazones al Espíritu de Dios. Un tesoro que es más precioso que el oro y más duradero que cualquier cosa que este mundo tenga para ofrecer. Este tesoro no es de esta tierra, pero es uno que da forma a la esencia misma del alma, transformando cada rincón de la existencia en algo divino. Es la recompensa de una vida profundamente tocada y constantemente influenciada por el Espíritu de Dios. Vivir una vida abierta al Espíritu es entrar en un viaje misterioso y profundo, uno que conduce a una transformación tan completa que toca cada aspecto del ser de una persona. Pero, ¿cómo es realmente esta transformación? La Biblia nos ofrece vislumbres de la realidad de una vida saturada del Espíritu de Dios, y estos vislumbres revelan una verdad profunda: la recompensa de tal vida es nada menos que divina. Esta no es una mera teoría o un ideal elevado, es una promesa. Una vida entregada al Espíritu Santo es una vida que da fruto, fruto que se manifiesta no solo en la transformación interna del creyente sino también en el mundo que lo rodea. El apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22-23, enumerando cualidades que parecen casi de otro mundo: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas no son simplemente virtudes a las que aspirar, sino la evidencia tangible del Espíritu de Dios obrando en la vida de una persona. Son signos externos de un cambio interno, un cambio que proviene de la presencia misma del Espíritu Santo. Esta transformación es misteriosa y desafía la explicación humana. ¿Cómo puede una persona, una vez agobiada por el pecado, el miedo y la lucha, convertirse en un faro de paz y alegría? ¿Cómo puede alguien que una vez estuvo atrapado en las cadenas del egoísmo y el orgullo transformarse en un recipiente de bondad y autocontrol? La respuesta está en la misteriosa obra del Espíritu de Dios. Cuando una persona se abre al Espíritu, está invitando a lo divino a lo más profundo de su ser. Y cuando el Espíritu de Dios entra, no reside simplemente pasivamente. Comienza a moverse y trabajar, reorganizando el funcionamiento interno del corazón y la mente. Transforma deseos, motivaciones y acciones. Reescribe la narrativa misma de la vida de una persona, reemplazando el miedo con fe, el egoísmo con altruismo y la ira con paz. Esta transformación no es instantánea, ni siempre fácil, pero sí inevitable.
El Espíritu de Dios no deja de dar frutos cuando se le da acceso a un corazón dispuesto. Pero la recompensa no termina con la transformación interna. Hay también una dimensión externa a la recompensa de una vida abierta al Espíritu. La vida que está profundamente conectada con el Espíritu de Dios no solo experimenta bendiciones espirituales, también experimenta bendiciones que se manifiestan en las relaciones, el trabajo y en el mundo en general. Esto es parte del misterio de caminar con el Espíritu, así como Dios obra dentro de nosotros, también obra a través de nosotros, provocando un cambio positivo en el mundo que nos rodea. Considere las relaciones de alguien que está abierto al Espíritu de Dios. Su amor se vuelve más genuino, su bondad más auténtica y su paciencia más duradera. Esto no es un mero cambio de comportamiento sino un reflejo de la obra más profunda del Espíritu en nuestro interior. Una persona así se convierte en una luz en la vida de los demás, acercándolos a lo divino a través de sus acciones. La recompensa de una vida abierta al Espíritu es que las relaciones florezcan. El amor fluye libremente, el perdón abunda y la gracia se convierte en la base de cada interacción. En el ámbito del trabajo, la transformación provocada por el Espíritu es igualmente evidente. La persona que camina en el Espíritu aborda su trabajo no como una mera tarea a completar sino como un llamado divino, una manera de servir a Dios y a los demás. Su trabajo está impregnado de propósito, excelencia e integridad. Y esto no pasa desapercibido. Quienes los rodean se sienten atraídos por el Espíritu de Dios que obra en sus vidas, y ellos también se sienten conmovidos por la bendición divina que fluye de esa vida. Pero el aspecto más misterioso y profundo de esta recompensa es quizás el impacto que tiene en el mundo. Una vida abierta al Espíritu es aquella que está alineada con la voluntad de Dios, y cuando una persona se alinea con la voluntad de Dios, se convierte en un agente de transformación en el mundo. El Espíritu no actúa simplemente de forma aislada, se derrama en el mundo que nos rodea, influyendo en las circunstancias, las personas y comunidades enteras. Cuando el Espíritu de Dios obra en la vida de una persona, ésta se convierte en una fuerza para el bien en el mundo, un faro de luz en un mundo oscuro y cansado. Los misterios de Dios se revelan en tales vidas. La persona que vive abierta al Espíritu comienza a ver la mano invisible de Dios obrando en su vida, guiándola, protegiéndola y dándole poder. El fruto de la fe se vuelve más evidente, no solo en el corazón de la persona, sino en sus acciones, sus relaciones y en la forma en que se comporta en el mundo. Los resultados del arrepentimiento se vuelven tangibles, no solo en el perdón del pecado sino en el poder renovado para vivir una vida que refleje la gloria de Dios. Y la belleza de la comunión íntima con el Creador se vuelve evidente, no solo en momentos de oración silenciosa sino en cada interacción, cada decisión y cada acto de bondad. Pero hay un misterio que aún persiste. ¿Por qué Dios decide recompensarnos de esa manera? ¿Por qué derrama su Espíritu sobre nosotros, transformándonos y bendiciéndonos con tal fruto? La respuesta está en el corazón de Dios. Él desea no solo redimirnos sino también empoderarnos para convertirnos en las personas que siempre debimos ser. La recompensa no es solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. La transformación que ocurre cuando el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas no es solo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de todos los que encontramos. Estamos llamados a ser vasos de la gracia de Dios, instrumentos de su paz y testigos de su amor en un mundo que lo necesita tan desesperadamente. Por eso, la vida abierta al Espíritu de Dios no es solo una vida de bendiciones espirituales, aunque eso en sí mismo es una gran recompensa. También es una vida de profunda transformación, una vida que da frutos de maneras que pueden ser vistas y sentidas por todos los que entran en contacto con ella. Es una vida que impacta las relaciones, el trabajo y el mundo de maneras que son a la vez misteriosas y hermosas.
Es una vida que revela los misterios de Dios y nos permite experimentar lo divino en formas que nunca hubiéramos imaginado. La recompensa de una vida así es una vida plenamente alineada con los propósitos de Dios, una vida que es a la vez transformada y transformadora. Vivir en armonía con el Espíritu de Dios es vivir en la plenitud de la recompensa divina, una vida marcada por el amor, el gozo, la paz y todo el fruto del Espíritu. Es una vida que es continuamente moldeada y moldeada por la mano de Dios, una vida que da testimonio de su presencia en el mundo. Y es una vida que guarda en su interior el mayor misterio de todos, la recompensa de estar en perfecta comunión con el Creador del universo. Entonces, ¿qué es lo que realmente afecta al Espíritu de Dios en nuestras vidas? Es una danza misteriosa de fe, arrepentimiento, intimidad y transformación. Cuando vivimos en fe, cuando nos arrepentimos, cuando buscamos la comunión con el Espíritu, invitamos al poder de Dios a actuar de manera profunda. Es a través de estas acciones que tocamos el corazón de Dios y experimentamos su presencia de maneras que van más allá de toda explicación. Pero la pregunta aún persiste, ¿responderemos a la invitación? ¿Abriremos nuestros corazones al misterio del Espíritu de Dios, permitiéndole moverse en nosotros y a través de nosotros? La elección es nuestra. Y con ello, el misterio del Espíritu de Dios se revela en nuestras vidas.